Además, en cada uno de los libros se destina cuestiones más concretas, como vamos a ver en el caso del ocio, que está presente en 3 rúbricas de libros diferentes. En el libro 4 de la tercera parte, el que trata de la prudencia, en la rúbrica 8, de labore operativo, el torpore, se humoricie o el ocio. En el libro 4 de la cuarta parte, titulado De delectationibus et delectabilibus, et pertinentibus atea, en la rúbrica 9, de ludo, el requies, el ocio, naudabili. Y en el libro 3 de la quinta parte, de velo et hostilitate de arte venandi, en el capítulo 10, titulado De ocio, de dispersione bellici operis. ¿Se ve? No se ve, ¿no? Es por pensando yo. Era por saltar de textos o no. Bueno, en este punto creo que he de decir, que conviene decir, que esta forma de estructura es común a varios florilegios temáticos que frente al orden alfabético del Manículus ofrecen un orden lógico de conceptos que se relacionan y asocian con antónimos y sinónimos que son complementarios, porque como decía mi maestro, el doctor Rubio, la sinonimia pura no existe. Así, odium, torpor y molicies. Y de la misma manera, en la segunda rúbrica, la valoración positiva del odium laudabile se equipara a requies y se suma a ludus. Capítulo, el odium se opone a perpecio en el ámbito militar. Hay hasta 76 extractos componen la rúbrica de labore operativo, el torpore, se humoricie o el ocio, en el que se invocan autoritas de muy diversos autores, desde Salomón hasta Jacobo de Benevento, con sus Carmina Moralia de finales del siglo XIII. Se dedica también, dado que la rúbrica se dedica también al lago, torpo y requies, no todos los extractos se refieren en concreto al odio. El texto, aunque no se ve claramente, decir las muchas sentencias que no tienen el término ocio, porque vamos, es inútil presentarlas todas en una exposición. Con los términos específicos, odio y odiositas aparecen 9 esquerda, que ya que no se llaman, en el que destaca la presencia de Catulo en el 30, Ocium et reges prius et beatas perpetiturbes, cuyo texto completo no fue descubierto hasta principios del siglo XIV y precisamente en Verona, en el mismo tiempo y lugar en que vivió Jeremías de Montaña. Esta inclusión muestra la novedad de la selección y también la muestra la presencia de la fórmula de vida honesta atribuida a Martín de Brava en la cita 54, que es una novedad porque hasta entonces Martín de Brava estaba incluido entre las obras de Séneca, como también lo estaba Séneca el padre. Por lo demás, es un capítulo sobre ciencia moral y más en concreto sobre la prudencia, de manera que las sentencias revisten este carácter, digamos, tradicional, y no me voy a detener en detalles porque me parece más interesante la aportación del capítulo de Odium laudabile, que habla también de la modernidad de la selección y del nuevo espíritu que la inspiró. El término solo aparece en 4 extractos, interesantes por el diferente punto de vista ofrecido frente al Manículus. Así, la cita de Cicerón, por fin Cicerón, Oci fructus est non contentio animi ser casatio, liberesse non videtur un non aliquando nihil agit. O la Ovidio, Ocia corpus alum animus quoque pasciturinis, modicus contra carnitus conquelador. Qué distinta esta visión de la de San Ambrosio en el Manículus cuando decía nullus fructus oci inmo magis dispendi. Finalmente, 14 extractos componen el capítulo de Ocio et perversione bellici operis, en los que se hace una defensa de la actividad militar y de los que, como en las rúbricas anteriores, y en los que solo se utiliza el término odium 3 veces. En las declamaciones de Séneca, molit opin ocium, ferrum situ rubitin inductim, y en Vergesio, exercitus labor profit ocio consenestit, sabiendo que no se debe ir un poco más despacio. Y luego hay un dicho de Andreo Claudio, transmitido por
Valerio Máximo, que es más largo y no leo. Son, pues, tres tratamientos distintos ante el Manículus Florum, al que se complementa, además, en varios aspectos. En la finalidad, al estar compuesto para el propio uso del autor y de quienes, como el juez Jeremías de Montañón, pertenecían a la sociedad civil. En los autores utilizados, en el Manículus, los padres de la Iglesia, aquí filósofos, poetas, historiadores, entremezclados por orden cronológico y no por categorías, y en la organización por conceptos lógicos elaborados y no en orden alfabético. He de señalar que la elección de estos dos florilegios fue previa a la lectura de los textos sobre el ocio, y a mí misma me ha sorprendido que se complementen de tal manera, pero mi sorpresa ha sido mayor al analizar los extractos del último texto medieval que he elegido. Un florilegio doble de autores en prosa que lleva el título de Flores Philosophorum y, en verso, Flores Autorum, y que se conserva en el manuscrito 2629 de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca, y es del siglo XIV. La complementariedad a la que me he referido se remata en este caso con la presencia de unos autores no utilizados en otras compilaciones, en ninguna otra compilación, especialmente en el caso de Nodio, que en las bibliotecas españolas solo está presente en un florilegio de los 150 que hemos catalogado, y Plinio el Joven, del que solo hemos encontrado dos presencias menores y tardías. Por tanto, pero tanto en Nodio como Plinio el Joven se encuentran en el llamado Florilegium Angelicum de la segunda mitad del XII y compilado en Francia, que he citado al hablar del cambio de tipología de secciones de autor matemática. Precisamente el Angelicum fue el principal difusor de las epístolas de Plinio en el medievo, y en él están incluidos también extractos del Nodio y de todos los autores presentes en los Flores Philosophorum. Se trata, pues, de un desarrollo posterior con una organización por tópicos, el Florilegium Angelicum, un florilegio que era solo de prosistas y que aquí se va a complementar con el de autor, el de los poetas. En este apartado de los Flores Autorum, junto a los poetas renombrados como Ovidio, Horacio, Virgilio, Urano, se encuentran Claudiano, Aviano, Prudencio, los Dística Catonis, el Pamphilus de Amore, Estacio y más en concreto la Fileida, las elegías de Massimiano o la Eglava Floruli. Obras, todas estas, que formaban parte de los libros escolares llamados Libri Catoniani, lo que nos lleva a concluir que esta compilación se realizó en un ambiente escolar, en un nivel o para un nivel de enseñanza inferior al ambiente universitario en el que se compuso el Manículus. La estructura responde a un orden lógico de conceptos en el que se aprecian ciertos grupos o núcleos temáticos. Comienza con una introducción al aprendizaje y a la acción, termina con la muerte, pero en el cuerpo central pasa por toda una serie de temas relacionados con la vida, entre los que se encuentra el ocio. En los Flores Philosophorum, el capítulo se inserta en un grupo encabezado por el título de Labore Utile o el Inutile, Bravi o el Levi, entre de Requiem y de Libricia Ignatia en diligencia, con una asociación de conceptos similar a la del Compendium Moralium Philosophorum, que recordemos trataba en conjunto Labor Operativus, Torpor, Lities y Otimo. En este caso, dado que a nuestro concepto se dedica un espacio concreto, el término otium está presente en los 19 expertas que lo componen. Se encabeza precisamente con Plinio. Merece la pena destacar, en mi opinión, la presencia por primera vez y de forma insistente de la formulación otium cum dignitate en todas sus variantes, con 3 pasajes de Cicerón, el 2, cum dignitate otium, dice, el 3, otium quo vapor reasa dignitate, y finalmente el 4, sine dignitate otium. Y en el Sceptum 17 aparece también el concepto del otium literatum, expresado en las palabras de Cicerón, nihil est durstius literato ocio.
notable la presencia del pasaje de Aurelio sobre la Ifigenia mencionada al principio de la exposición, con la doble atribución aquí a Helio y a Nenia. Es la cita 19, aunque no la verán. Es pues una selección nueva, con nuevos textos, fundamentalmente de autores clásicos, pero compuesta con un carácter más literario que doctrinal, o que moral, como sería el compendium moral. Habría los tres, el doctrinal en el Maniculus, el civil social en general y el literario en este de Salamanca. Lo mismo puede decirse de los Flores Actorum, en los que el capítulo lleva por título De Ocis, Molicis, Ociosis. Consta de 16 citas y tiene una gran presencia de Ovidio, con 7, aunque nos faltan Virgilio, Horacio, Lucano, y las obras presentes en los Libri Cattoniani, como los Distica Cattonis, con 2 de cuyas sentencias comienza el capítulo. El carácter escolar que señalé se hace más evidente por el hecho de que no se presentan aquí las atribuciones de los textos, los indicado entre paréntesis, primando las sentencias cortas, como las 2 primeras de Catón, el Omnibus Eleus Nobis et Otia Fecit, Virgiliano, o el último extracto de Lucano, Variam Semper Tant Otia Mente. Si recapitulamos por un momento sobre los textos de los 3 floregios, puede comprobarse que pese a ser 169 los extractos ofrecidos entre los 3, tan solo se repiten 5. Nullus mihi perotium dies essi, de Séneca en el Maniculus y el Compendium, y todos los demás en el Compendium y los Flores Philosophorum y Poetarum. Prudens nunca ocio Marcer, vacat vicis nostris et atonne votum fluente fortuna nasci vitotium, de las declamaciones apócrifas de Quintiliano y 2 de Ovidio de las Pónticas, Ocia corpus alum, anno quoque pastituridis, immodicus contra capitu tronquelabor, y cernis udignabum corruptum ocia corpus, ut capium vicium nisi moveantur aqua. Estas serían las sentencias de mayor impacto, pero pienso que hemos de concluir que prima la variedad de fuentes utilizadas por los compiladores medievales, especialmente por un ciudadano civil como Jeremías de Montañón, y que hay un trato igualitario, por así decirlo, de las autoridades, siendo del mismo rango Séneca que el apócrifo de Quintiliano o los versos de Ovidio, y teniendo muy poca importancia, prácticamente nula, Cicerón, el gran relegado. Cerramos el panorama sobre los floregios medievales, avanzando hacia el Renacimiento. Pero vamos a volver por un momento la mirada al Maniculus Florum, porque fue objeto de muy numerosas ediciones desde la Trinques realizada en 1483 en Piacenza. Así, entre 1550 y 1622 fue objeto de 32 ediciones, y de ellas nos interesa destacar la serie publicada en Lyon por Guillaume Rouget, quien editó el Maniculus bajo un título distinto que resulta significativo. La portada es de un manuscrito de la Complutense, no, de una edición, perdón. Dice el título: Flores omnium pene doctorum, qui cum in theologia cum in philosophia actum clarorum sedulo collecti per tomam hibernicum et alphabetico ordine digesti. Rouget no solo cambia el título, sino que sustituyó el prefacio medieval de Tomás de Ibernia, dirigiendo la obra a un nuevo público para, según dice, su edificación intelectual, cultum ingeni, dice, el refinamiento, modum elegantia, y finalmente la integridad y dignidad de la vida, integritate ad dignitate colligere. Poco quedaba aquí ya de la finalidad formativa de los estudiantes de la Sorbona, ni del aprovechamiento para la concepción de sermones con los que se utilizó el Maniculus en época medieval.